Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. La herida de la lanza divina. Parte 1. La región de Bretaña en Francia tenía una larga historia con Inglaterra. Los habitantes originarios de Gran Bretaña, los celtas, habían perdido su patria desde la invasión anglosajona. Alrededor del siglo V, parte de los celtas que vivían en Cornwall cruzaron el canal para establecerse en la península más occidental de Francia. La gente en el continente les llamaban los británicos, el cual era el lugar donde se originó el nombre de la península de Bretaña. Por otra parte, los más legítimos antepasados divinos también tenían su fortaleza aislada en ese lugar. La reina bruja Guinevere. Su aspecto era como el de una muñeca clásica occidental con rasgos faciales exquisitos de una hermosa niña de 10 y tantos años de edad. Alrededor de su esbelto cuerpo había un vestido negro que recuerda a un conjunto funerario. Su ubicación actual era en lo profundo de un bosque protegida por una barrera mágica. Mágica. En algún lugar había un pequeño lago con un exuberante bosque a lo largo de la orilla del agua, el cual añadía un sentido de vegetación. Guinevere estaba parada con orgullo en la orilla del lago con sus celestes ojos de zafiro mirándolo en la superficie. Señor caballero. Guinevere lo cree sin duda. La figura de un caballero en una armadura blanca se podía ver en la superficie, pero no estaba bajo el agua. Era simplemente una existencia de dos dimensiones proyectada como una imagen sobre la superficie del lago que actuaba como una pantalla. Efectivamente, nuestro señor el Rey Delfín permanece latente en Japón, el lejano oriente. Esta es la única posibilidad que nos queda. Oh, y la base de aquello es. El caballero en la superficie del agua respondió usando una voz que los seres humanos ordinarios no podrían oír. Se llamaba Lancelot du Lac, también conocido como el Caballero del Lago. Como guardián de las brujas en los pináculos del cielo y de la tierra, era el dios de la guerra y de la protección de los antepasados divinos. Intel fue dejado atrás por mi pariente Acera. Ese país una vez fue conocido como una antigua tribu y estuvo oculto de los demás. Con el dios héroe Susanoo como su líder, los usuarios de habilidades especiales se fueron con él hacia el inframundo para suprimir al dios hereje de acero. Guinevere le explicó con detalle. Incluso el gran sabio que iguala el cielo utilizó la gran magia del dragón y el sello de la serpiente, y había empezado a sospechar desde que me enteré de su existencia. A no ser que se estuviera ocultando algo importante, no había ninguna necesidad de emprender una operación tan monumental. Ahora que lo pienso, fue el lugar que había visitado antes. La voz de Lancelot respondió en voz baja. Él no era un típico dios hereje. Como un subalterno cuya misión era custodiar a la bruja reina, él era apenas una sombra de Dios que se mantenía en la tierra. Si se debía a la posibilidad de que el sellado gran sabio que iguala el cielo hubiera sido el Rey Delfín, con el fin de determinar si era realmente el maestro que anticipamos, intenté algunas estratagemas. Sin embargo, ese rey mono resultó ser una divinidad muy diferente de nuestro maestro. Sí, es lamentable que incluso sepamos menos que los antiguos becarios en este sentido. Es por eso que Guinevere se quedó un tiempo en esa isla para investigar, sobre la base de los indicios de la difunta Acera que obtuvo desde la familia Kujutsuka. Los Kujutsuka eran una de las 4 familias que dirigían el mundo de la magia japonesa, quienes heredaron y se adherieron a los preceptos antiguos. Ellos eran asignados a diversos santuarios y monasterios directamente controlados en Japón, asumiendo funciones importantes como en el Saitengu-en Nikkou. Sin embargo, descubrí que de todos los santuarios, hubo uno en el que fueron responsables de una misión desconocida, así que decidí hacer una visita. Y si no se sabe, entonces se puede concluir que es algo deliberadamente oculto, ¿verdad? Precisamente. Guinevere tuvo la suerte de tener éxito en la visión espiritual, y ese santuario resultó ser el lugar donde los secretos de nuestro maestro inactivo permanecen. Si somos capaces de desentrañar este misterio, entonces el rey que se manifiesta al final de las eras descenderá de nuevo. Guinevere habló como si estuviera en trance. Habían pasado un buen número de décadas desde que ocurrió el último renacimiento y durante todo este tiempo Guinevere había estado buscando al héroe rey legendario. Me pregunto si la clave del misterio radica en los recuerdos perdidos de la diosa Guinevere. Sin embargo, los ancestros divinos perdieron los recuerdos de su vida anterior incluso después de que al renacer, el señor caballero quien una vez sirvió al maestro,
no supiera su ubicación. O más bien, no desean recordarlos. Asterisco, por si no se han dado cuenta, Guinevere habla de sí misma como una tercera persona, asterisco. Por lo tanto, la clave para desentrañar el misterio se perdió. Cuando Guinevere suspiró, el caballero blanco de repente la interrumpió. Oh, el único deseo del caballero es galopar por el campo de batalla blandiendo su lanza, atesorando las damas y protegiendo esa forma de vida. Todo lo demás es trivial y no es de mi preocupación. Estas son las razones por las que este caballero se ha vuelto lento y cobarde. Lo dijo sin ni una pizca de vacilación o duda, galopando como el viento y balanceando la espada como un trueno. Estos eran los rasgos del dios de la guerra Lancelot. Si el compañero de armas en el campo de batalla es asesinado, ¿por qué no llorar su muerte elevando las espadas y recitando los cantos fúnebres? ¿Acaso no es suficiente? Fue un soldado de principio a fin, solo uno que vivió en el campo de batalla. Con esto como su filosofía personal, el dios de la guerra comentó con indiferencia. Mis disculpas. Si este caballero no fuera alguien así, el misterio se habría aclarado anteriormente. No, el señor caballero es el más importante, aparte de ser el más fuerte, acero. No importa de lo que se trate. En lugar de esto, por favor dirija su atención a cosas más grandes. Guinevere miró atentamente al caballero divino reflejado en la superficie del agua. Juntó sus brazos y declaró en serio al pedir: le os encomiendo con todo, señor caballero. No como mi sombra, sino como mi deidad guardiana, el dios hereje Lancelot, yo le ruego que se manifieste. ¿Te das cuenta de que este es un camino sin retorno? Ahora que el lugar en donde duerme el maestro se ha identificado esencialmente, sería un error que no tome riesgos. No puedo repetir el error de perder a Alexandre Gascoigne como hace 6 años. El bastión anterior de Guinevere no se encontraba en este bosque. El reino de las hadas era el lugar que se conectaba al lugar conocido como el inframundo para los seres humanos, o el límite de la vida y la inmortalidad como era llamado por los dioses. La historia de la aventura del príncipe negro sobre cómo descubrió y exitosamente invadió ese lugar sagrado, se presentó como un recuerdo doloroso de una derrota para Guinevere. Debido a que caí en la trampa del príncipe negro, la energía de la tierra que fue guardada en el Santo Grial, se ha perdido la mayor parte. La fuerza de la vida de la gran diosa Madre Tierra que pasamos recolectando con todos nuestros esfuerzos para ofrecerla a nuestro maestro. Guinevere le ofreció una vez a Alec el Santo Grial. Sin embargo, no tuvo la intención de aceptarlo. Puesto que ella era la verdadera sucesora legítima del Santo Grial, simplemente podría convocarlo de nuevo en cualquier momento si lo quisiera, incluso si temporalmente lo hubiera ofrecido. Pero a Alec le fue más bien despreciable al ver a través de eso y lo trató de tomar por la fuerza. Si el señor caballero hubiera sido capaz de utilizar todo su poder en ese momento, entonces el príncipe negro habría recibido su merecido y habríamos sido capaces de proteger el Santo Grial correctamente. El hechizo que sostiene a este caballero como su guardián. Si eso llegara a ser levantado, era algo sin precedentes que los dioses descendiendo en la tierra fueran a proteger a una persona en particular. Lo que hizo esto posible fue gracias al hechizo que poseía Lancelot por una cierta diosa. Esta fue la anterior encarnación de Guinevere, la gran diosa Madre Tierra que asistió al rey Delfín en los tiempos antiguos y creó el Santo Grial junto a él. Sin embargo, había una limitación arbitraria. Lancelot solo podía manifestarse por cortos periodos de tiempo cuando el antepasado divino estuviera en una crisis. Si este caballero se convierte en un dios hereje, actuando libremente y causando desastres, incluso sea muy probable que olvide su misión original de protegerte. ¿Realmente deseas tomar ese riesgo? Sí, Kusanagi Godou-sama de ese país insular es una persona tan excepcional que incluso su eminencia Luoao le tiene alta estima. Incluso se ha reunido con el gran John Pluton Smith desde el otro lado del Océano Pacífico. Si tuviéramos que empezar un incidente, definitivamente habría interferencia de ellos. Es inevitable. Hace 6 años, Guinevere había logrado comprender la verdadera naturaleza de los campeones. Ahora lo sabía. Los reyes demonios campeones eran como brasas que estallaban en llamas al menor contacto. Incluso si se llevaban a cabo operaciones en secreto, los campeones serían capaces de ver a través de ellas. Los reyes demonios eran como luces que atraían a las polillas en una forma para discernir a sus mortales enemigos, los dioses. Completamente indignantes. Eran los hijos ilegítimos de los tontos, asesinos y dioses desafiantes que trascendían a los seres humanos. Uno solo podía prepararse contra ellos al considerar que la posibilidad de que no aparecieran fuera imposible. En ese caso, chica, pule la hoja divina dejada por el maestro y hazla el artefacto divino del caballero. Señor caballero, eso,
Para despertar a la espada divina de la salvación se requiere obtener el acero que desgarra el cielo y la tierra haciendo que las estrellas se bloqueen. ¿De verdad quiere eso? Guinevere de repente levantó la cabeza como respuesta ante la sugerencia de Lancelot. Sí. A pesar de la falta clarividencia de poderes divinos, este caballero puede oler claramente si una batalla se acerca en un futuro próximo. Por eso, este caballero requiere una nueva arma, algo así es lo mínimo. La visera del casco ocultaba el rostro del caballero blanco, pero Guinevere no necesitaba verlo. Estaba segura de que el dios de la guerra Lancelot debía estar sonriendo muy encantado con la premonición de la batalla. Sí, sí, Guinevere pulirá con alegría la espada del caballero. Espíritus de la tierra que aceptan mi bendición, ofrezcan el tesoro a la reina bruja. Cuando Guinevere agitó la mano hacia el suelo, la superficie se dividió. Dos artículos rompieron la tierra y aparecieron. Uno de ellos era una urna masiva de oro de pie con la altura de un niño. El otro era un arma de doble filo muy larga pero muy desgastada y corroída llena de herrumbre. Aunque los dos artículos vinieron desde la tierra, ninguno de ellos estaba sucio por la misma. La gran urna era el artefacto divino conocido como el Santo Grial. El otro era la espada de acero del rey Delfín. Estos podían ser considerados como sus reliquias y avatares. Por otra parte, desde que el héroe desapareció desde la superficie de la tierra, su amada espada también había perdido su brillo y fue dejada atrás enterrada en el suelo con su estado decrépito. Parte 2. La mitad de un mes había pasado. Las llanuras de Tracia que se extienden en el suroeste de Bulgaria. Los suburbios de una ciudad eran visibles desde este lugar, una tierra llena de hermosas llanuras. Por debajo de la cordillera de los majestuosos Balcanes, este campo abierto se extendía a lo largo y el ancho cubierto por llanuras y tierras de cultivo. Guinevere estaba usando magia de vuelo para descender sobre esta tierra. En medio de esta vasta llanura, un agujero había sido cavado para enterrar la espada decrépita del maestro. Oh acero del rey, os ruego que despierte de este largo sueño. Guinevere cantó una canción con las palabras de conjuro para realizar la tarea actual. La espada estaba enterrada en la tierra. Todo esto estaba siendo realizado para despertar al acero conocido como Excalibur en las leyendas del rey Arturo. Más deslumbrante que el oro, más prístina que la plata, eso es lo que eres. Nacida desde las cenizas del esqueleto del dragón asesinado, eres el acero del dragón. Eso es lo que eres. Apareció una espada larga y amplia que una vez tuvo un brillo y lustre blancamente notables. Su longitud se aproximaba a los 100 centímetros, esta espada de doble filo en realidad era bastante gruesa, con una estructura similar a la pica de un leñador. Sin embargo, ahora estaba desgastada y corroída sin lustrar, solamente cubierta por el óxido. Esta espada divina y la tierra compartían raíces profundas, y por lo tanto fue enterrada en las profundidades de la tierra. Ahora mismo, la esencia de la tierra estaba siendo canalizada hacia la hoja por el bien de la restauración de su poder perdido. Las estrellas, el sol y la luna perderán su brillo de antes. Todos los tesoros perderán su valor de antes. Así que por favor, yo os ruego que despiertes. Por favor, deja que la chica que es su sierva vea la luz una vez más. Había una razón al haber seleccionado esta ubicación para revivir la hoja divina. El acero a despertar iba a ser ejercido por el dios hereje Lancelot. Por lo tanto, elegir despertar la espada sobre la tierra con sus profundos lazos con ella, facilitaría la creación de vínculos entre las almas. Espada divina de la salvación, del acero entre el acero, la bruja reina suplica que su ser divino sea revivido. Acabando su canto, Guinevere levantó la mano. Un rayo descendió sobre donde estaba enterrada la espada antigua. En el instante siguiente, una hoja de color platino de repente se extendió por un corte de la tierra. La longitud del borde de ese corte era de aproximadamente 50 centímetros. Este tamaño encogido era la forma renacida de la decrépita espada divina. Guinevere respiró con alivio. Por favor, venga a echar un vistazo, señor caballero. Guinevere por fin lo ha conseguido. Sucesora, hay palabras que no debes usar a la ligera. Al mismo tiempo, la hoja afilada de allá no es algo que uno pueda ignorar después de haber sido testigo de ella. El que respondió fue un intruso inesperado. El rostro de Guinevere fue llenado con inquietud tan pronto como se dio cuenta del dueño de esa voz. Su ser divino ha aparecido en esta tierra con su presencia, permita que Guinevere ofrezca sus saludos. Agarrando el dobladillo de su vestido negro como la reverencia de una mujer noble, inclinó su cabeza. Tratando de reprimir el pánico mientras saludaba con elegancia, Guinevere parecía compuesta, pero por dentro estaba siendo erosionada por la ansiedad. Ella no esperaba que esta diosa volviera aquí. A pesar de su apariencia de una chica joven,
tan solo la solemne presencia de la diosa otorgaba una impresión de un esbelto cuerpo de una deidad matriarca. Como la gran madre de la tierra, la reina de las tinieblas y la diosa del cielo y la sabiduría, ella era la diosa tripartita. Su nombre era Atenea, la diosa de la mitología griega que se había manifestado como un dios hereje hace un tiempo. La divinidad de la antigua madre diosa de la tierra había sido recuperada junto con el tesoro místico, el Gorgonión. Al parecer, ella había luchado con Kusanagi Godou en Japón unos meses antes. En los últimos días, he estado sintiendo una inusual presencia espiritual desbordante en esta vieja tierra de Tracia. Atena habló en voz baja como si fuera un silbido del viento. Con un pelo plateado como si la luna se hubiera fundido en él, ella estaba en la forma de una adorable belleza de 10 y tantos años de edad, vestida con prendas modestas al estilo de la antigua Grecia. Frente a esta chica, solo un tonto la confundiría como un niño inofensivo. Pulsante con un poder que no podía ser ocultado, uno naturalmente se daría cuenta de que no era una persona común y corriente, aunque no estaba claro si fuera un dios o no. Una vino expresamente, sospechosa de la premonición de una calamidad. Una nunca esperó que fuera la sierva del hombre tabú del acero. Las llamas de la ira parpadeaban en los perfectos ojos de la joven diosa. Sabes de la vergüenza de tus pasados familiares. Desde la edad de los mitos no percibidos, los descendientes de nosotras las matriarcas han sido siempre enemigos irreconciliables con el acero que mata a los dragones y las serpientes. A pesar de eso, ¿tú deseas manchar tus manos con la inmundicia de aquella hoja? ¿O ahora tú has caído? Haga caso a mis palabras, diosa Atenea, su ser divino está gravemente equivocado. Desde la edad de los mitos no percibidos, nosotras, las hijas de la tierra hemos estado siempre ligadas a la suerte de servir a los héroes de acero. Aunque hubo veces cuando los dragones y serpientes dirigieron sus colmillos contra ustedes, esas ocasiones solo duraron como sueños efímeros. En comparación con una verdadera diosa, la bruja reina era solo una existencia insignificante. Sin embargo, Guinevere mantuvo la cabeza en alto y declaró ante Atenea: somos las asistentes del héroe sirviendo a los valientes guerreros. Incluso a las leyendas designadas a la diosa Atenea como la hija amada de Zeus, la principal deidad de la mitología griega. Si su ser divino realmente cree que esto es erróneo, por favor señáleme las correcciones. ¡Qué lengua afilada! Atena entrecerró los ojos y miró a Guinevere sin contemplaciones. Los sirvientes de ese hombre desecharon su lealtad. No importa de qué edad se hable, tal parece que aún son dignos de respeto. Las objeciones del antepasado divino parecieron haber calmado gradualmente la ira de la diosa. Atenea era también una diosa de la guerra en la mitología griega. Ella no tenía una personalidad que veía con buenos ojos a los que arriesgaban sus vidas en la batalla. Guinevere inclinó la cabeza y respondió con reverencia. Con una elevada posición, la diosa asintió ante su postura infantil. Muy bien, bruja. Una no seguirá este asunto por ahora. Sin embargo, tal como se mencionó hace un momento, ese brillo cegador que una fue testigo. ¿Qué es eso de acero? Asterisco, por si no recuerdan, Atenea habla de sí misma como una asterisco. Atenea lanzó su mirada sobre la hoja blanca empujada desde la tierra. En la medida de ser la diosa de la sabiduría, una reconoce aquel acero. Es el avatar de ese hombre, la divina espada de la salvación, la hoja que nace de sus restos, ¿no es así? Increíble. Guinevere quedó impresionada a fondo con los ojos de la sabiduría de Atena al poder discernir los orígenes de la cuchilla divina desde un solo vistazo. Con la infusión de una nueva vida. Aunque una no cree que se pueda utilizar por mucho tiempo, servirá bastante bien a su propósito. Sin embargo, esta reliquia tiene que ser la única carta restante de triunfo para ti. Si piensas utilizarla sin reservas. Guinevere vio los ojos de Atena convirtiéndose en los de una serpiente. Descubierto, Atena la miró con los ojos malvados, tal como correspondía a su identidad como la diosa de las serpientes. El cuerpo de Guinevere permaneció completamente inmóvil. Con el destino de la vida y la muerte manteniéndose firme en las garras de la diosa suprema, su cuerpo estaba petrificado de miedo. ¿Tú has descubierto aquel hombre? ¿Encontraste la tumba del rey dormido que se manifiesta cada vez que se acerca el fin de la tierra? ¿Dónde? ¿Dónde permanece latente ese tipo? El lejano oriente, Japón. Guinevere susurró suavemente mientras jadeaba en busca de aire. La diosa finalmente mostró una verdadera solemnidad. Efectivamente, aún así era imposible de resistir. Guinevere sintió un terror absoluto en lo más íntimo de su ser y solo podía rezar con todo su corazón. Ven, sálvame, caballero. Lancelot du Lac. ¿Esa isla? Una visitó ese lugar recientemente, pero no sintió la presencia de aquel tipo. ¿Acaso está ocultado muy hábilmente?
Los murmullos se escucharon desde los ojos serpiente de Atena. Por desgracia, era una voz como un viento helado. Simplemente al escucharla era suficiente para hacerle temblar el cuerpo y perder toda su fuerza. Tú lo sabes, sirvienta. Guinevere se estremeció de miedo. Podía sentir la intención asesina filtrándose desde la voz solemne de Atena. El rival mortal de Una, ese asesino de dioses habita en esa isla. Ese hombre será él. Primero en ser apuntado con el despertar de ese héroe cuyo destino es solo enterrar a todos los reyes demonios. Kusanagi Godou, al ser el más cercano, sin duda alguna le será inevitable, pero el último deseo de Una es servir a la derrota de ese mocoso. Atena mostró una cara adolescente llena de aura tentadora y seductora que nunca había mostrado hasta ahora. Cuando la mirada coqueta de la diosa se centró en ella, Guinevere pudo pensar en la forma de resolver su crisis actual. Una ha estado esperando que Kusanagi Godou madure como un guerrero. Antes de que ese momento llegue, sería muy inapropiado dejar que ese hombre despierte. En ese caso, Una te enterrará aquí, arrancando a esta joven retoña. Los ojos de serpiente fueron infundidos con un brillo dorado. No hubo ni un instante en que dejé de dudar. Así que, date prisa. Por favor, acepte estas disculpas, diosa de las serpientes. ¡Boom! El sonido del trueno y las disculpas descendieron de los cielos al mismo tiempo. Esa chica es la amada hija del caballero. Matarla no está permitido. Las nubes oscuras de repente llenaron el cielo y un relámpago blanco descendió. No, más bien, fue algo envuelto por un rayo blanco y montando en un caballo blanco, era el caballero en una armadura blanca, Lancelot du Lac. En ese momento lanzó la lanza de púas en sus manos. Este ataque se convirtió en un relámpago una vez más y se acercó hacia Atenea. Gu, rayo y caballo. El más primitivo, acero. Atena al instante se distanció de Guinevere, saltando hacia atrás. Evadió el ataque desde el cielo. Sin embargo, en el instante antes de que golpeara el suelo, la lanza dio un giro en un ángulo recto y continuó hacia adelante, volando hacia la Atena tratando de escapar. ¡Gu! La lanza de rayos se incrustó profundamente en su hombro izquierdo, distorsionando la cara de la diosa con el dolor. Aunque sea la diosa de la sabiduría, sus ojos sagrados podrían no discernir el verdadero nombre de este caballero. Así que, como un asunto de cortesía, este caballero anunciará su nombre. Soy Lancelot du Lac, el caballero del lago como se me conoce por otros. Liderando el trueno blanco y su corcel blanco dentro de la batalla, el dios de la guerra descendió sobre la tierra mientras que lo declaró. Parte 3. Señor caballero. Guinevere siempre ha creído en usted, caballero. Lancelot simplemente asintió con la cabeza ante sus gritos emocionales de gratitud. Volviendo la mirada hacia Atena, de repente habló. Este caballero se disculpa sinceramente por el acto grosero de señalar una lanza a un oponente desarmado como usted sin siquiera una espada. Sin embargo, esto se hace en aras de proteger a la amada hija del caballero. Oro para que me conceda su perdón. Incluso si el perdón es retenido, aún así esa lanza permanece para atacar. Atena sonrió a pesar de sus pesadas lesiones. Una casi se había olvidado del nombre de un poderoso acero, de la niebla y el trueno que se rumorea se ha convertido en el retén de aquel hombre, debes ser tú. Atenea era la diosa de la sabiduría y de la guerra, así como de la tierra, la oscuridad y el cielo. Sin embargo, fue a causa del tranquilo aspecto guerrero de la diosa el porque la Atena herida parecía un tipo exótico de belleza, llena de dominación. Al estar bañada en sangre fresca simplemente ayudó a su glamour como un maquillaje pesado. Lancelot sentía sobre cómo debía pronunciar la palabra hermosa, con alabanza y admiración. Sin preocupaciones. Incluso si es desafiada por la lanza, Una deberá responder con la fuerza. Más bien sería mejor decir que Una, siendo una niña quien no conozca la etiqueta del campo de batalla, sería verdaderamente vergonzoso. En última instancia, Atena es la hija celestial de la muerte y la guerra. Atena de repente creció en su altura, pasando de ser una niña hacia una joven de 17 o 18 años de edad, con su madurez llegando hasta un sentido de la belleza y un vigor dinámico. La apariencia y los poderes de la hermosa chica evolucionaron al mismo tiempo. La herida del hombro sanó al cerrarse y detenerse el sangrado. Como el arma icónica de una parca, una guadaña con un largo eje se manifestó en su mano derecha. Su hoja era de un color negro azabache. Encarnando la oscuridad y la tierra, esta era el arma de la reina gobernante del subterráneo inframundo. Ahora bien, bien con todo lo que tengas, Lancelot du Lac. Lo aprecio bastante. Este caballero expresa el mayor respeto hacia su coraje. Lancelot respetuosamente contestó en lo alto de su caballo. A pesar de que ella había crecido más,
Atena aún se encontraba en una altura en donde debía estar mirándolo hacia arriba. Pero ella se echó a reír sin miedo. Pero Dios de la guerra, una lo sabe. Seguramente no estás completo en este momento, ¿no? Ah, sí. Es bastante inteligente. El proceso de llevar a cabo el renacimiento de Excalibur y cancelar el hechizo del guardián había comenzado hace un mes y medio. Sin embargo, Lancelot aún no se había restablecido en un sentido completo de la palabra. Una se informa desde la sabiduría, no eres ni un dios correcto, ni un dios hereje. Permaneciendo a largo plazo en este estado intermedio, a tu cuerpo aún le falta acostumbrarse a este mundo. En fin, gastas la mayoría de tu tiempo con una aturdida conciencia, ¿no es así? Lancelot asintió lentamente como respuesta ante las palabras de la diosa. Es cierto modo. Por el bien de inyectar vigor al cuerpo exhausto de este caballero, hay que sumergirse en las nubes tormentosas todos los días para ser alcanzado por un rayo. Sin esto, el enlace del cuerpo con la tierra se siente como que si se estuviera separando. Pero gracias a usted, este caballero ya no necesita vagar sin rumbo. Incluso mientras confesaba su debilidad, el caballero se mantuvo relajado y tolerante. Por otro lado, bueno, no hay motivo para preocuparse. Este caballero ha ofrecido su máximo respeto y por lo tanto luchará hasta el final, concluyendo con nada más que la muerte misma. Frente a un duelo a muerte, estaba completa y absolutamente intrépido. Como si estuviera viendo las hojas de hierba flotando lejos en las corrientes de agua sin ningún cuidado en el mundo. Este caballero va a ir a toda velocidad con su máxima potencia para derrotar a Atena. Por favor, comprenda que la batalla es lo que este caballero ha estado buscando durante mucho tiempo a través de miles de días y noches. Este es el estilo de Lancelot. Yendo hacia el viento locamente soplado, valientemente galopando un rayo, aplastando enemigos en un instante. De hecho, esa es la forma de ser del caballero. Ah, bueno. Si ese fuera el caso, una deberá responder con todo también. Atena dio un paso gigante. Este fue un salto gigantesco que ninguna criatura bípeda podría haber tomado de forma natural. En un solo salto, cerró la distancia de 100 metros entre ella y Lancelot montado en su caballo blanco. Voló tan elegantemente como un pájaro blanco con las alas emplumadas. Oh tierra, conoces la determinación de una. Oh oscuridad, entiendes la creciente emoción de una. Tal como una es del largo linaje de la matriarca, la presente Atena juzga a este seguidor del acero como el archienemigo. La voz adorable gritó palabras hechizos en voz alta. Bum 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 bum. Con un sonido aterrador que helaba los huesos, el suelo comenzó a retumbar. Era un terremoto. El cielo también comenzó a oscurecerse, o más bien, la oscuridad se extendió hacia él. De algún modo, las amplias llanuras de Tracia se desplomaron repentinamente desde la luz del día con un manto de oscuridad. Esta mano del señor caballero contamina sus restos divinos, rezo para que me conceda su absolución. Lancelot silencio murmuró mientras tranquilamente montó su corcel blanco sobre la tierra temblando. Volando hacia el cielo, el caballo y el jinete divino eran completamente imperturbables por las amenazas sobre el nivel de los terremotos. Rasgando la antigua tierra, penetrando los cielos, la espada divina que trae las estrellas que caen, ahora es el momento de su declaración, ante la mano del caballero del lago, que suenen una vez más los cuernos de la guerra. Desde lo alto de su montura, Lancelot extendió su mano hacia la hoja blanca incrustada en el suelo temblando. Guinevere había despertado la nueva Excalibur. Inmediatamente, la hoja blanca de 50 centímetros dejó la superficie de la tierra y voló hacia la mano de Lancelot. Poderes místicos de la encina, préstenle su fuerza al caballero. Guinevere utilizó inmediatamente magia. Un árbol de roble de repente se manifestó en la hoja blanca convocada y procedió a aparecer en la mano derecha de Lancelot. Combinando la cuchilla y el largo eje se hizo una verdadera lanza. La divina lanza Excalibur había nacido. Colapsando la tierra y abriendo el suelo, he aquí la canción violenta de la diosa de la destrucción. Cuando Atena comenzó a cantar, el suelo por debajo de Lancelot y su caballo divino colapsó. El terremoto atacando las vastas llanuras se hizo aún más intenso, creando grietas en el suelo. Al mismo tiempo, cientos de serpientes negras volaron desde el suelo. Lancelot y su querido caballo fueron enredados y arrastrados por las serpientes enseñándoles sus colmillos y tratando de arrastrarlos hacia la tierra. Vientos de niebla, soplen hacia atrás. Mientras montaba su caballo, Lancelot cantó. Nieval comenzó a fluir a su alrededor. Además, los cuerpos materiales del caballero y del caballo divino perdieron su color y forma. La niebla estalló continuamente llegando a ser más gruesa y más gruesa. Era así como la densa niebla se cernía sobre los lagos, con una visibilidad de menos de 5 metros.
Señor caballero, no podré acompañarle en su fortuna de la batalla. Usando la magia de vuelo, Guinevere huyó por su seguridad. Al verla irse, Lancelot, quien se había convertido en la niebla, murmuró: la diosa Atena es un enemigo peligroso y formidable. La autoridad de convertirse en niebla era parte de su inmortalidad como acero. La niebla no podía ser golpeada. La niebla no podía ser cortada. Sin embargo, Atena era el gobernante del inframundo. Ella sostenía la máxima autoridad sobre todo lo relacionado con la muerte y la inmortalidad. Era natural para ella estar bien informada en los métodos inmortales del acero, pero había un problema. Sin embargo, el encuentro de este caballero es verdaderamente su desgracia. Este caballero es la espada divina invencible galopante que pisotea innumerables dragones y serpientes. Incluso Atena, o más bien, precisamente porque eres Atena, la derrota es inevitable. Estaba actualmente exhibiendo las artes marciales de su espada, las cuales había perfeccionado en lo más alto. Este era el ataque final e impactante del asesino de dragones. Para Atena, se trataba de un arma mortal similar a un depredador natural debido a que los dragones y las serpientes son las encarnaciones violentas de la gran diosa Madre Tierra. Lancelot y el caballo divino volaron en forma de niebla materializándose en el aire. Volaron hacia la nube de tormenta que había descendido desde la primera vez que la convocaron. Dentro de las nubes oscuras, donde los relámpagos crepitaban y se provocaban, el caballero le habló en voz baja a su querido caballo. Respondan a la voluntad del Hijo amado, dividan al gran y venerado enemigo, vamos a tomar la forma de un relámpago y la vida de este caballero se les es confiada. Lancelot preparó la lanza divina señalando su hoja hacia adelante. El caballo blanco divino galopó sucesivamente hacia el suelo, donde Atenea estaba de pie. Habían tomado la forma de un rayo al salvar a Guinevere al principio. Pero esta vez se movieron a gran velocidad, a una velocidad de Dios, y esta vez con un extremo poder destructivo también. Este impacto y poder destructivo fueron comparables a un meteorito enorme que hubiera descendido desde los cielos. Crash. Un meteoro blanco se derrumbó con la velocidad de un rayo. Fue un martillo de hierro divino que desafió la existencia. El caballero blanco y el caballo divino descendieron del cielo cargando hacia la tierra como un dios de la destrucción. Al llegar a la tierra en un instante, la lanza divina se extendió. Atena blandió la guadaña de color negro azabache con la intención de desviar la hoja de la lanza divina. Esta era la habilidad divina de la diosa cuando percibió la punta de la lanza acercándosele con la velocidad de Dios. La lanza y la guadaña, las dos armas se enfrentaron entre sí con violencia. Una tormenta se creó en el momento del impacto. En el ojo de la tormenta estaban Lancelot y Atena, mientras que todo lo demás en su entorno fue destrozado por el clon formado del impacto. La tierra se desmoronó bajo los pies de Atena. La vegetación que crecía en las llanuras de Tracia, la tierra y las rocas fueron todas desenterradas junto con el viento. La superficie de la tierra se transformó en como un cráter. La enorme zona excavada fue de aproximadamente 2 o 3 kilómetros de diámetro y el ambiente retumbó. En la parte inferior de este cráter, el choque de la diosa y el dios de la guerra se intensificó. Atena absorbió la esencia de la tierra, con la infusión de poder sin igual en sus delgados brazos de chica. La oscuridad se materializó en 9 serpientes demoníacas que intentaron aplastar a Lancelot con sus mandíbulas. Sin embargo, el resultado final fue de lo más inesperado. Al final, la guadaña de Atena salió volando por la lanza divina de Lancelot y las serpientes demoníacas de la oscuridad fueron aniquiladas por el impacto resultante. Esto se logró por una caída de meteoros desde los cielos hasta la tierra derrumbándose. Finalmente ensartada a través del pecho por la lanza divina, Atena emitió gritos dolorosos. Sin embargo, los ojos de la serpiente siguieron mirando a Lancelot. Implacablemente, su deseo de venganza seguía ardiendo como fuego. El caballero blanco dio patada en el vientre del caballo divino con la intención de pasar a través de la ruptura de la diosa por completo. Sin embargo, la diosa, traspasada por la lanza, reunió el poder divino de la tierra, tratando de producir una fuerza de repulsión para hacer retroceder a Lancelot en su forma de meteorito blanco. En términos de Kendo, sería descrito como una situación de Tsuba Seriai. Atena era verdaderamente digna de ese nombre. Lancelot generosamente la alabó con admiración cuando llamó a la chica a quien estaba protegiendo. Amada niña, ahora es el momento de liberar los poderes místicos del Santo Grial. ¿Qué debo hacer, señor caballero? Los pensamientos de Guinevere llegaron volando desde muy lejos. El Santo Grial tiene la propiedad de absorber la fuerza de vida de las grandes diosas de la Madre Tierra y almacenarla. Ahora es la oportunidad perfecta para obtener la fuerza vital de la clasificada más alta diosa de la Madre Tierra. No la pierdas.
Entendido. Más instrucciones no fueron necesarias. Una urna de oro, el Santo Grial de repente apareció junto a Lancelot. Caballero del lago, ¿qué es lo que estás planeando? Porque probablemente el que tan solo la derrote, no será suficiente para superar su inmortalidad. Sin embargo, sería un asunto completamente diferente si el Santo Grial absorbe toda su fuerza de vida. Adiós, hereje Atena. Fue el enemigo más formidablemente adecuado que este caballero hubiera esperado para la batalla. Desde la herida donde la lanza divina Excalibur estaba perforada, la fuerza vital de la gran diosa de la Madre Tierra, Atena, comenzó a derramarse y fluir hacia el Santo Grial. Esto parece ser una técnica misteriosa. Atena envolvió el Santo Grial con una niebla negra proveniente de sus manos. Lancelot se dio cuenta de que era un gas corrosivo. Sin embargo, el Grial continuó absorbiendo la fuerza vital de Atena. Con un brillo lustroso, el recipiente de oro no vaciló. Este es el poder infinito que ofrece el Señor Caballero, el buque creado al sacrificar. La fuerza de la vida de la diosa Madre Tierra igual a su rango, lo llamamos el Santo Grial. Lancelot explicó con indiferencia hacia la sorprendida Atena. Da la impresión de ser un material como la Tierra, pero no lo es en realidad. Con la sabiduría divina, la cual está simbolizada por la verdad de los cielos y la tierra. Incluso para usted, Atena, no puede ser destruido. ¿Qué tal? Es como el gorgoneión que una buscaba, un recipiente indestructible e inmortal. Con su hermoso rostro palidecido, Atena murmuró. Sin embargo, Lancelot se asombró por los ojos de la diosa que aún no perdían su brillo. Una lo siente con claridad. La fuerza de la vida de una de está apagado, está siendo devorada por ese buque de allá. En un momento en el tiempo, el movimiento de Lancelot y su caballo divino se detuvieron. Al final, ya todo su esfuerzo se había gastado al detener la carga de los meteoros. ¿Esta será la embarcación que completará la caída de la diosa sierva de la Madre Tierra? ¿O desesperación? En este punto, el Santo Grial ya se había cobrado la vida de un buen número de diosas Madre Tierra. Incluso Atena no tenía forma de escapar. Sin embargo, la diosa no perdió la voluntad de luchar. Agarró con fuerza y sacó la lanza atravesándole el pecho. La sangre se derramó en un torrente desde la herida penetrante entre sus pechos. Atena procedió a mostrar una sonrisa de desaliento absoluto. Sin embargo, una es la diosa de la sabiduría, quien reclama todos los conocimientos como su posesión. Un pequeño juguete como este Santo Grial, una nunca esperó que este cuerpo lo descubriría y lo experimentaría desde primera mano. Pero aún así, este suceso no encaja en el estilo de una, por lo que una se comprometerá en la venganza. Las manos salpicadas por la sangre de Atena se dirigieron lentamente hacia el Santo Grial. Entonces, el Santo Grial parecido a una urna, comenzó a volar hacia Atena. Santo Grial que absorbe la vida, una será tu guardiana. Atena se acercó con las manos para tocar el Santo Grial, causando que la gran urna de la altura de un niño desapareciera en un instante. Fue absorbido en el cuerpo de la diosa. Una prefiere dejarlo por ahora, caballero del lago. Tú reembolsarás el resto en otra oportunidad. Después de haber devorado el Santo Grial, Atena empezó a hundirse en la tierra. Lancelot cargó hacia adelante buscándola y giró su lanza. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La punta de la lanza solo logró perforar el aire. ¡Qué desastre! ¿Quién podría esperar que las cosas hubieran terminado así? No, señor caballero. Guinevere cree que este resultado no es absolutamente desfavorable. Cuando Lancelot sacudió la cabeza con tristeza, Guinevere le respondió después de haberse devuelto con la magia de vuelo. En la parte inferior donde el cráter había estropeado la llanura de Tracia, el caballero y la chica se hablaron entre sí. Atena parece haber devorado el Santo Grial para suprimir sus efectos. Sin embargo, Guinevere no cree que esto sea suficiente para detener el funcionamiento de absorción de la vida del Santo Grial. Guinevere habló como alguien quien tiene un vínculo misterioso con el Santo Grial. El artefacto divino había sido creado por la deidad matriarca de todas las diosas de la tierra a través de sacrificar su propia inmortalidad y divinidad. Mientras que el Santo Grial permaneció activo en la tierra, fue hecho para que siempre fuera indestructible. Incluso si lo dejamos tal como está, en este punto deberíamos acumular una cantidad considerable de energía mágica. No importa lo que pase, a partir de ahora hay una conexión entre la espada divina del Señor Caballero y el Santo Grial de Atena. Ejercer el acero que divide las estrellas, es así. Lancelot murmuró. En la batalla de ahora mismo, él simplemente lo había utilizado como un objeto afilado. El acero conocido como la legendaria Excalibur aún tenía que mostrar su verdadero valor. Pero antes de que esa forma se pueda lograr, ella logrará eliminar el Santo Grial de su cuerpo. Incluso si eso sucede, también puede ser igual de bueno.
Después de haber tragado el santo grial en su cuerpo para suprimirlo, el regreso de Atena no tomará más de la mitad de un mes, entonces Atena va a morir, ¿es así? En ese caso, tal vez no sea tan malo. Lancelot asintió. Un camino siempre aparecía en el final. Si fuera abandonado en algún lugar o fuera separado por cualquier distancia, siempre y cuando siguiera existiendo el santo grial en la tierra, seguiría absorbiendo la vida de Atena. El artefacto divino que había sido creado a costa de la vida inmortal. Este era su aspecto verdaderamente aterrador. La sabiduría y las oraciones de la diosa de la muerte aún tenían que ser talladas en lo más profundo de la tierra. Por otra parte, los poderes del santo grial se extendían hasta los confines más lejanos de la tierra. En ese caso, chica, Atena no es de ninguna preocupación por ahora. Sí. Guinevere ahora irá a Japón, la isla donde el maestro duerme. Por favor, concédame su protección. Lancelot cogió en silencio las riendas de su querido caballo volando hacia el cielo y recuperando su brillo con la escapada de Atena. Todavía poco acostumbrado a las condiciones de la tierra, el ataque de potencia de ahora ya había agotado su poder divino. Él debía tener un buen descanso entre las nubes de tormenta, una vez más. El hereje Lancelot, a pesar de su abrumador poder de destrucción, todavía no podía considerarse totalmente restablecido en este punto.